Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Vaya frío que traes, macho. Vaya frío. Se creía, Joa, que con no venir hoy sí. no nos iba a dejar sin salchichón y sin chorizo. Ah, no, eso nos no. ha dejado sin queso. Sin queso sí. Pero... Y bueno, yo traigo otro formato. ¿Este es chorizo sueco o chorizo? Esto es chorizo y longaniza de los que tienes que agarrar y mordir con los dientes, bueno, no viene partido. No, pero está bueno. Sí. Es que hemos cambiado a Masi. Bueno, espera, vamos a empezar por el principio, venga. Como siempre, bien, venga. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Onda Plana Santa Cruz en el 107.4 de la FM y esto es No me cuentes historias, es el programa de historia de Onda Plana, que emitimos en FM los domingos y los miércoles. Los domingos a las 5, a las 5, sí, y los miércoles a las 9. Que nos ha cambiado tanto, Albert, los horarios que ya no me acuerdo. Que... Tenemos el mismo horario desde hace 5 años. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ha habido intentos. Y bueno, este es el programa número 172. Es un programa que, como veis, no estáis escuchando a Joaquín, porque hoy no está aquí Joaquín. Ha dicho que se tomaba... No es que esté mudo ni nada de eso. Se tomaba las vacaciones anticipadas y el tío se ha ido sin decir nada. Eso sí, le habrás quitado el sueldo este mes. Pero directamente. O sea, no puede hacerlo así. Joaquín, este mes no cobras. Así que, como somos hombres de recursos y teníamos pendientes la visita de nuestro maestro particular, pues hoy tenemos aquí ni más ni menos que a Maxi Sánchez, que lo tenemos aquí. Buenas tardes, Maxi. Muy buenas tardes a todos. Anímate al micrófono, bájate un poquito, sí. Espera. Vamos a poner bien los micros, ahí. Eso es. Que te esperábamos desde hace tiempo y no hemos podido coincidir hasta hoy. Nos ha costado trabajo tenerte aquí otra vez. Así. Bueno, pues yo no me he movido. ¿Sí? Desde que me vine de Toledo, llegué y eran los calorines y no he salido a ningún sitio. Pues nada, pues aquí tenemos hoy a Maxi, así que vamos a hacer un medio programa o un programa entero especial. Y como me estuviste contando que teníamos información nueva y hoy vamos a hablar de lo nuestro, de escuelas y maestros. Así que, bueno, sí, yo soy maestro costurero. Claro, también. Claro. Pues voy a dejar un poquito de música y vamos a hacer un especial escuelas y maestros en Santa Cruz de la Zarza. ¿Os va a gustar? Todos esos mordiscos que estás dando, que sepas que se oyen. ¿Se oye? Sí. Es que no lo oigo. Sí, pues se oye. Lo que se nos ha olvidado ha sido el dulce. Sí, pero bueno, el dulce normalmente es en otro programa. ¿Ah, sí? Claro. El de la semana que viene. El de la semana que viene. Vale. Bueno, pues nada, pues lo dicho, estamos con Maxi Sánchez. Y Maxi, has estado recopilando mucha documentación sobre Santa Cruz de la Zarza y sus escuelas y sus maestros, ¿verdad? Pues mira, te lo he mostrado porque hay bastante más de lo que yo pensaba. Uh-huh. Pero ocurre lo siguiente, yo todos estos datos los saco del Archivo Histórico Provincial de Toledo, porque hay una ley desde 1500 vigente que todo lo que escribe un escribano o un notario ahora mismo tiene que dejar copia, y esa copia está en el Archivo Histórico Provincial. Entonces tú pides un legajo y no sabes lo que te va a salir. Te puede salir desde una separación de esponsales, que lo había, gente que había roto el compromiso matrimonial, o gente... Eso no es cosa de ahora, ¿no? Eso de... No, que, o sea, salía... Te puedes encontrar de todo, pero entre ellos me han salido estos contratos para los maestros que venían a ejercer aquí a Santa Cruz, y yo no sabía ni que existían, y tengo 5 o 6, y bueno, pues son sumamente interesantes porque no
no tenía noción de que... Ni tú ni nadie, es una cosa, además que es que no son del siglo XX, que dice, bueno, pues maestros, la escuela, la relacionamos con el siglo XIX, si me apuras, ¿no? Empezamos en 1729 algunas cosas, ¿verdad? Sí. Sí. Escucha, has nombrado el Archivo Histórico Provincial De Toledo. de Toledo. ¿Dónde está este edificio para que la gente...? Este edificio está, vamos a ver, pues muy cerca de la catedral, lo que llaman las 4 calles, muy cerca, ¿sabes? O sea, está en el casco histórico. Está en pleno casco histórico, tiene un patio muy bonito que está abierto y se mete muchos turistas allí, pero yo me salgo a media mañana cuando ya estás harto de ver tanto papel, porque leer esos documentos no es fácil. Y cuando ya estás muy mal, me salgo y bueno, pues he encontrado aquí a gente de Santa Cruz, esta chica que da clases de inglés, Maika. Sí. Y a sus hijos, y nos metimos a la catedral y les estuve contando cosas a nivel niños, pero cuál fue mi sorpresa, que la niña se enteraba perfectamente. Sí, Sí, y esto es estilo gótico y perfectamente se enteraba, vamos, bastante mejor que los padres se enteraba la niña, entonces tendría como 10 años, os quiero decir que está en pleno centro, sí. Y que... es un edificio singular también, que tiene su parte histórica, supongo que se ha restaurado. Fue un convento, el convento de la Madre de Dios, y eso lo destinaron a Archivo Histórico Provincial, que lo hay en todas las provincias, es decir, el de Cuenca está en otra parte, porque esta ley era en toda España, y los escribanos, que eran los primeros, y después se convirtieron en notarios, pues toda la documentación está allí, y además es muy fácil, porque, bueno, fácil. O sea, yo voy, por ejemplo, y yo puedo pasar y puedo pedir un... Sí. Sí. No hay que llevar ninguna documentación especial ni nada de eso. Antes era obligatorio tener el carnet de investigador, pero tú solo, si tú pides algo y después no lo vas a saber leer, pues tú solo te sales. Te sales y ya está, ¿no? ¿Sabes? Sí, porque leer estos escritos, yo por ejemplo tengo una copia del libro de los privilegios que le dieron a mi padre por... Sí. Un facsímil. Sí, un facsímil de esos, y te pones a leer y dices, aquí no entiendes nada. Hay que saber caligrafía y... Paleografía. No, pues y allí está todos los escritos que han mandado todos los escribanos, clasificados por épocas, y además los escribanos, tú pides de este escribano de tal fecha, me das este legajo, y te lo sirven porque funciona muy bien. La gente que allí hay en el archivo es muy profesional y funciona muy bien. Pero tú mismo, si es que no sabes leer ese tipo de cosas, pues vas a estar perdiendo tiempo ahí. Pues eso, lo ves y dices, aquí no me entero de nada, adiós, muy buenas, y ya está. Sí. Me voy a ver la catedral. Pues me vine a principios de julio y estaba mirando legajos de 1650, que son difíciles de leer, pero no por los escribanos, porque lo sabía que se entendían maravillosamente. Son difíciles de leer porque un escribano concreto, pues, escribe muy mal. Entonces, bueno, pues la manera de investigar es con una lupa, con luz en una mano y el bolígrafo en la otra, y vas escribiendo, pero sí que soy capaz de sacar datos. Y claro, cuando saco datos de familias
que no son de escudos ni nada, pues ya lo clasifico aparte para que se sepa las familias que en Santa Cruz vivían en aquel tiempo. Y sí, me han salido muchas cosas. Me consta que he estado hoy en su casa, he estado con Masi un ratito en casa y tiene muy bien organizado, pues eso, tanto los escudos, los apellidos de la gente que era de hidalgos, hijos de algo, y los que eran plebe. Y por ahí creo que aparecéis los pachecos siempre. Sois de los malos, pero... Estamos en todos los lados. Pero si tu padre dices que era algo familia de esta mujer, estos vienen de Dos Barrios. De Dos Barrios, sí. Mi padre, mi abuelo tenía familia y en Dos esos Barrios. son Pachecos Pedraza. Porque el apellido tuyo, Pacheco, es un apellido muy antiguo. Desde los romanos está constatado que existían. Pero para saber del sitio donde procedían, le añadían Pacheco Pedraza. Entonces, vi la ejecutoria del marido de la Blancanieves y son Pachecos Pedraza. Pedraza. Sí. Es decir, unos pachecos, que lo hay en todo el país, pero los que llegaron a Dos Barrios eran de Pedraza. De Pedraza. Sí. O sea que por allí también puedes buscar familia. Pues muy bien, pues si quieres más y vamos a acercarnos a esos documentos que has encontrado y que, bueno, pues como los hemos estado aquí ordenando un poquito cronológicamente, porque lo primero que nos aparece son unos documentos de 1729 donde se habla del contrato de un preceptor de gramática. ¿Qué es eso de un preceptor de gramática? Pues mira, era una enseñanza superior a las primeras letras. Y creo que estaba aquí mismo, en la encomienda. En la encomienda. Porque la emisora está en el edificio que fue de la encomienda. Sí. y creo que estaba por aquí. Porque me ha salido algo del obispo Platas. De Platas, sí. El obispo Platas de la iglesia de Santiago, muy interesante. Y te habla de que vivían por aquí en la casa de la encomienda, habían acomodado a no sé quién. Es decir, aquí mismo había lo que fue la encomienda que estaba en esta parte, pues vivienda para los, vivienda, entre comillas, el maestro de entonces, el preceptor de gramática, y aparece el contrato con las normas que al final pone que se paga con bienes de la villa, es decir, con lo que... Con bienes propios. Bienes propios, exactamente. ¿Qué es eso de...? Los bienes propios era que la villa tenía unos bienes que ya no tiene ninguno, que cuando esto se hace pueblo se le dan unos bienes propios como son Villaverde, como es Villar del Sauco, o sea, una serie de bienes, y con lo que rentúan esos bienes podían pagar a los empleados del ayuntamiento. Y estos maestros y preceptores se consideraban empleados del ayuntamiento. Para la gente que nos sigue, que conoce ya un poquito la historia de Santa Cruz, de que hemos hablado con ella, cuando nos conceden fuero Pérez Correa, nos da los despoblados, es decir, los pueblecitos que se habían quedado sin gente ya, y que son estos: Villarejo Seco, Villar de Sauco, Testillos, Viloria, y no sé si me queda uno más, y Villaverde, la dehesa de Villaverde. Pero estos territorios, estos despoblados, estos, para pagar al maestro... ¿Son tierras de cultivo? Son tierras de cultivo. Claro. Que se arrendaban. Ajá. Luego ya se acabaron vendiendo. Y además no hace tanto, lo de la Virgen de la Paz, que era el Villar, la dehesa del Villar, eso se ha vendido por 1800 y pico. Y yo tengo la relación de la gente que lo compró. Porque eran tierras buenas. ¿Sabes? Eran buenas y la gente enseguida pujó. Se parcela y se vende. Sí. Además me has hablado de una partición que hubo, es que no me acuerdo el nombre, que me has dicho, la casa junto a Villar de Sauco, junto a la Virgen de la Paz, una dehesa o una finca. ¿La dehesa del Villar? No, pero me has dicho el nombre de una persona, no lo recuerdo. Sí, la dehesa de Pedro Morrueco. Exactamente, sí. Era parte de la de Pedro Morrueco. No te creas que me fue fácil encontrarlo, porque mucha gente no sabe lo que es. O, por ejemplo,
hablan también de la dehesa de Budia. Sí, Budia fue un escribano también, ¿no? Sí, era escribano, pero que se conoce que tenía por allí terrenos y le llaman que la gente de aquí dice lo Budia, no tiene nada que ver, era Budia, simplemente. Sí. Yo siempre creí que sí, la Cuesta Budia, que tenemos una calle en su nombre, claro. Igual que la calle Beteta, yo siempre pensé que Beteta estaba dedicada al pueblo y no es. Tanto Budia como Beteta eran familias de aquí. Sí, exactamente. Efectivamente, bueno, pues estos Budias... Eso está por el valle. En la parte de arriba, pues también eso lo acabaron vendiendo todo. Porque todos los bienes que tenían propios el ayuntamiento se vendieron. O sea que actualmente el ayuntamiento no tiene ningún... Bienes propios, ninguno. Bueno, hay tierras, tú por ejemplo, lo tengo yo ahora muy reciente, tú heredas alguna tierra que tiene poco valor o que a ti no te interesa y puedes hacer una donación al ayuntamiento. Es decir, tú puedes decir, mira, yo esto no lo quiero y se lo cedo gratuitamente o lo dono al ayuntamiento. Y lo que queda que no lo quiere ningún heredero, o sea, que se queda perdido, eso también lo absorbe pasa a Hacienda y luego Hacienda dispone, pero sí, exactamente. Lo absorbe el ayuntamiento. Sí. Eso son algunas tierras, que hay algunas tierras que tienen poco valor catastral y poco valor económico porque son casi no se pueden cultivar, depende de donde sea. Entonces, claro, pues si tienes que pagar más por la tierra que lo que vas a sacarle, pues hay gente que dice, pues no me interesa. La dejo, la dono al ayuntamiento o para fines cualquier. Lo que pasaba antes, que ahora vamos a hablar también con las capellanías, ¿verdad? Sí. Porque tenemos otro documento, este es de 1748, donde se funda una capellanía y al final de toda la historia es para un colegio, ¿no? Cuéntame un poco esa historia, cómo va. Una capellanía. Capellanía. ¿Capellanía qué es? Pues mira, una capellanía es que tú, de tus bienes, quieres que te digan X misas en tales días. Ajá. Entonces, eso normalmente se organiza y pasa a tu familia, de tal manera que pase a tu familia. Y te dice, en primer lugar, pasaría a estos. Te dice en qué días quieres que te digan las misas. Y bueno, pues ¿qué ocurría? Que como todo el pueblo estaba hipotecado, lleno de capellanías. En la iglesia de Santiago había 15 curas y en la de San Miguel 5. Joder. Más los frailes. Esa gente tenía que vivir de algo. Cuando la invasión de los franceses, todo eso intentan que desaparezca, pero no pueden, porque ¿qué hacen con los 15 curas de Santiago, con los 5 de San Miguel y con los frailes del convento? ¿Pero quién intenta que desaparezca? ¿Los franceses o...? Pues ya a raíz de la invasión de los franceses, todo eso... ya cuando pasan los franceses, eso, lo de la... Lo que te quiere decir más, sí, es que tú, por ejemplo, tienes una capellanía que te ha caído. Eso es un dinero que tú tienes que pagar todos los años para darle las misas a tu tatarabuelo o a tu tío abuelo. A tus difuntos. Y dices, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Pues a raíz de la invasión francesa, pues digamos que todas esas cosas, bueno, esto ya, pues ya no lo pago, ya lo voy a quitar, ya no lo quiero, ya. Es un poco eso, ¿no? Más sí, pero no pudieron. No pudieron porque entonces, si se quita todo eso... No pueden mantener a los no curas pueden y a los mantener frailes. a tantos... Y además, ese testamento se había hecho con esas condiciones. Por lo tanto, esa persona... Había que cumplirlo. Que había dejado todos esos bienes para que se cumpliese, total que no lo hacen y se prorroga hasta 1821, se vuelve a prorrogar, total, que cuando llegamos a finales de 1800, todo eso ya había entrado en vigor, se había vendido y además ya no tenía razón de ser. Pero digamos que la razón de ser, que era que un señor que había dejado un dinero para que le dijesen misas tales días, pues no
no se puede cumplir. Entonces, son cosas distintas, porque los franceses siempre nos han enfocado como que fue un mal terrible y como que la invasión de los franceses pues no lo fue tanto, porque por ejemplo era gente que ya no quería que la gente se enterrase en las iglesias, porque la principal fuente de sustento de la iglesia eran las tumbas. Y como me he leído miles de testamentos, muchos los tengo reseñados, quién estaba enterrado en cada... porque tenían sus sitios. De lo que no me ha salido nada, claro, la gente pobre, como no tenía nada que legar, como no tenía nada que heredar a su familia, no he sabido fehacientemente dónde la enterraban. Sí se ha sabido, alrededor de la iglesia. En cualquier hueco, y si no, una fosa común. No. Este documento de la capellanía, de la fundación de una capellanía, viene a decir que, bueno, pues que la familia directa, es decir, descendientes directos, son los primeros a los que les corresponde, y si no, establece unas normas hasta a ver a quién le toca. Es decir, está muy bien explicitado en el documento que tiene Maxi. Es decir, primero la familia directa. En caso de que no pues sea esta, pasará a los sobrinos por parte de esta parte. En caso de los sobrinos por parte de esta parte, pasará a no sé qué otra casa. Que me decías que una casa no es nada más que una rama del linaje, más o menos. Sí. Y al final viene a decir, y siempre de todos estos al más pobre. Y el siguiente por otro lado, y de todos estos al más pobre. Y si al final viene a decir el documento, si no hay familias, ese dinero se donará al colegio, ¿no? Sí. ¿Y este colegio cuál era? Pues no, solamente me ha salido la referencia en dos sitios. Era un paraje que había al final del Parral, de la calle del Parral al final, tenía que estar por ahí. Y había un paraje que se le llamaban el colegio, porque me ha salido en otra referencia de alguien que tiene que tomar posesión de una herencia. Entonces, un empleado del ayuntamiento, un alguacil, le lleva de la mano y le lleva a su tierra, que estaba en el paraje del colegio. Y como era su tierra, podía pisar, podía romper terrones, podía arrancar hierbas como algo que era suyo, ¿sabes? Pero solamente de ese colegio me han salido dos referencias. Es decir, no sabemos lo que era, ni en qué consistía, ni qué pasaba. Pero... claro, es que estamos hablando de documentos de 1800, o sea, de 1700 y pico, De siglo XVIII. ¿Pudo que allí en ese paraje hubiera algún colegio alguna vez? Es que se supone, por eso me han salido dos referencias. Se supone que hubo un colegio, porque además en este más amplio... Ahí hablábamos que también podía ser un edificio anexo al al convento de San José, al convento de los Trinitarios, ¿verdad? Que yo siempre he dicho, pues lo que decíamos, Barbieri estudió aquí en el edificio del convento, lo que hoy conocemos como el convento, y me decías tú que no, que había un edificio más anexo, que era donde tenían a los legos. Sí, ¿no? Era, es decir, la enseñanza siempre fue de pago. La enseñanza pública era para mal leer y escribir, y si querías hacer algo más, como era Barbieri con los frailes, era de pago. A Barbieri le envió aquí su familia. Su abuelo pues decía que tenía un carácter muy fuerte y le mandaron aquí a domesticar un poquito, según dicen los escritos. Sí, y cuenta Barbieri, el célebre músico del Barbadillo de Lavapiés, que pasaba mucho frío aquí en Santa Cruz, porque es ese edificio que desde el tanatorio se ve un edificio grande. La parte de detrás del convento. Sí, que eso se ve muy bien desde las cuevas. También, sí, desde el mirador de las cuevas. Es un anejo al convento. Y ahí. Y los de la plaza a ese edificio le llaman el colegio. No sé si es que lo habían oído por tradición
o porque realmente era el colegio, porque realmente lo que es el edificio del convento, vamos a ver, lo que hemos conocido hundido era la iglesia del convento. Y debajo de la iglesia estaban y están las celdas de los frailes, ¿sabes? Yo tuve una ocasión de verlo y bueno, pues era donde... Pero era justo donde vivían los frailes. Debajo de la iglesia. Debajo de la iglesia, sí. Pero luego había, donde fue el cine de Chencho... ahí ya no llegó. No llegas, vosotros ya no... No, Eso creo que era la sala capitular del convento, donde hacían ellos sus reuniones, y eso en los años... Se vendió, como todo lo del convento, sí. Y bueno, pues hicieron un cine. Cuando en los años 50 el farmacéutico Inocencio Ruy Pérez tenía allí el cine, pero era donde fue la sala capitular del convento. También tengo yo un documento que recoge que en 1900 uno de los maestros que había aquí, creo que luego... No, porque don Pedro Rivera es posterior. Don Pedro del Amo, me parece, o de Amo. Presentó un proyecto para que lo que es la iglesia del convento, lo que son las ruinas, hacerlo aulas, porque había muy malas condiciones en las aulas que teníamos. No era Pedro Bueno. Bueno, sí, exactamente. Más era Pedro Bueno. Pedro Bueno. Y hay un proyecto con sus dibujos y su... para solicitar que eso se convirtiese en colegio. Porque la iglesia, lo que es la iglesia del convento, lo que se ve desde la calle, eso ya estaba derrumbado. Que eso nunca se derrumbó, pero porque lo dejaron hundir, no lo hicieron caso. Y bueno, pues como tenían necesidad de espacio para las escuelas... Sí. Que de esas hablaremos ahora un poquito después, porque sí. Hemos tenido muy mal apaño de escuelas aquí hasta los años aquí 60. No, si eran todos los sitios, sí, era lo que era lo general, era lo que había en todos los sitios, sino que aquí de siempre había las escuelas de la plaza, que eran 2 para chicos, donde ahora es el Brillante, y 2 para chicas encima. Estamos hablando de la fachada del ayuntamiento hasta justo la entrada del bar El Sótano, y a continuación que está el Brillante, que es otro bar. Pues eso, entonces en su día fueron 2 pisos de escuelas. Esas eran las escuelas del pueblo de toda la vida de Dios. Con un callejoncito entre medias, creo. Con un callejoncito entre medias, que ese callejoncito le apetecía mucho a un chacón que había. Un chacón burro, como él solo, porque se liaba a cantazos con los frailes, porque quería quitarles un corral que al final se le quitó, que es la parte orilla del convento. Eso pertenecía a un chacón, y ese, como estaba a cantazos con ellos, pues al final se quedó con ese corralito. O sea, el convento con las escuelas y la casa Chacón no se unen. No están unidas. El convento de las monjas. El convento de las monjas, sí. La manzana del convento de Trinitarios. Sí. Eso es una cosa. Y las escuelas estaban aquí en la fachada. Sí, las escuelas de... Dices, el colegio del que hemos hablado antes. Sí, el colegio. O sea, los trinitarios. El colegio de los trinitarios. Sí. Y la casa Chacón, ¿todos se unió todo? No, sino que había un chacón muy burro, te lo digo porque se liaba a pedradas y a cantazos con los frailes, hasta que no se hizo con ese corralito que le lindaba, pero le lindaba por aquí, por el convento de las monjas franciscanas, sí. El que hemos conocido, sí. ¿Sabes? Sí. Hasta que no se hizo con él, no paró. Pero los de las escuelas que estábamos hablando era de 2 aulas que había en el Brillante. Sí, eso sí. No, yo estaba... Para que te orientes, justo... Es que ahora mismo... Justo la entrada del convento de las monjas, sí. Esa entrada, ahí encima estaba el escudo de los Chacón.
el último Los Chacones tenía ahí su casa, ¿no? Sí, casi en 1800. Claro. O sea, muy reciente. Pues eso ya era de Los Chacones. Esa es la parte que estamos hablando. Pero ese Chacón, como nuevo rico, todos los nuevos ricos quieren tener algo en la plaza. Es la ilusión de cualquier nuevo rico, tener algo en la plaza. Un balconcito a la plaza. Un balconcito era lo más de lo más. Bueno, pues las escuelas primeras que se tienen noticias, estaban 2 en el Brillante, a la parte de abajo de chicos y arriba de chicas, porque había un corredor que en la parte de arriba es donde cosían las chicas al sol. ¿Y qué pasó? Que como luego después la escuela de los chicas pasó a los Silvas tenían detrás lo que se llama el pajar de la sangre de Cristo. Que ya hemos hablado aquí también alguna vez de ese pajar y de ese. Bueno, esa pues zona. es actualmente el patio donde se juega, donde juegan ahora en la actual guardería. Eso era el pajar de la sangre de Cristo. Y de pronto, bueno, de pronto no, en un momento determinado los Silvas deciden hacer una fundación y hacen las escuelas de la subida de la encomienda, que es donde las escuelas de las niñas que hemos conocido nosotros siempre. Bien, pero atención, que si algún día ese edificio no se dedica a las escuelas, pasaría a los Silvas, cuando en realidad no es de ellos, eso es municipal. Las escuelas de arriba de... La calle José Sierra. No. Tú dices la de aquí, estamos hablando de aquí del... Las escuelas de las niñas... No, que creía que ibas a hacer una referencia ahora a las nuevas escuelas. No. Eso es terreno del ayuntamiento, que es donde han hecho la guardería, ¿sabes? Pero si no hubiesen hecho guardería y no se hubiese dedicado a la enseñanza, los Silvas tienen potestad para reclamar lo que dicen que es suyo, que no es suyo. ¿Sabes? Bueno, lo cierto es que de toda la vida de Dios, aquí hubo escuelas. De toda la vida de Dios hubo 2 abajo, donde es el Brillante de chicos, y arriba 2 de chicas. Y entre medias había un callejón, y ese callejón le convierten en lo que ahora es el sótano. Y encima está el balconcito. Que por eso los Silvas tienen allí un balconcito, porque para mostrar su poderío es que querían tener el balconcito en la plaza. Y además encontré un documento que no le he vuelto a ver nunca más, que hablaba que proponen al ayuntamiento los chacones de una familia muy importante de aquí, proponen que harían un edificio del mismo estilo que la fábrica del ayuntamiento. Y me acuerdo perfectamente, porque entonces yo no sabía que la palabra fábrica no era fábrica de industria, sino del mismo estilo. Del mismo estilo que el ayuntamiento, harían la fábrica, o sea, la construcción del balcón que ellos quieren hacer, que le tienen. Sí. ¿Sabes? Y lo mantienen. Que le tiene y le mantienen. Pascual Madoz tiene recogido, pero ya no en 1700, en 1846, me parece que es, si hablo un poquito de memoria, que en Santa Cruz literalmente había 2 escuelas de niños y 2 escuelas de niñas. Las de niños tenían 2 aulas, 110 niños, apáñate, y niñas 44. Es lo que decíamos, educación pública, cómo puede un maestro apañarse con 55 muchachos en una misma clase, además que no serían todos de la misma edad, evidentemente, cada uno de su edad. La enseñanza, pues,
hay que ponerle una capa al hombre que estuviese allí dando clase y decir que es Superman, porque eran de esa categoría. Con la Z en el... Con la Z del zorro, el Superman. Sí. Bueno, pues más... de todas maneras, nos hemos pasado a ya nuestro siglo XX casi, pero tenemos cosas muy interesantes, y ahí tienes, que estoy viendo delante, los contratos de maestros en Santa Cruz, pues hacia 1735. Y lo puedo leer. Sí. Vamos a ver. En 1735, en Santa Cruz, a 21 días del mes de julio, Juan Francisco Chacón y Palacios, Francisco Sánchez de la Cabeza, alcaldes, Pedro Cervantes de la Torre y Manuel Fernández Barbablanca, regidores. Y luego Fernando de Fominaya Contreras, procurador síndico general. Se ha entendido que alcaldes y regidores eran como alguaciles. Uh-huh. Pero el procurador síndico general era un señor que había nombrado el ayuntamiento para que valorase las tierras. Era una especie de secretario encargado de valorar las tierras, porque era necesario, dice, para hacer elección del maestro de escuela para la buena educación y enseñanza de los niños, tan útil y necesaria, y teniendo en cuenta las buenas circunstancias que concurren en Gabriel Fernández Patiño, profesor de dicho arte, que lo es actualmente, de la villa de Horcajo, que cumplirá con su obligación, desde luego, se elige y se nombra de la forma siguiente. Se le dará 300 reales al año, o sea, un real al día. Uh-huh. Casi lo mismo que ganamos ahora. Por trimestre, durante los 3 años del contrato, a contar desde el 15 de agosto que finalizaría en 1738. Se le exonera y deja libre de toda carga de tributos, o sea, no tenía que pagar contribución. Es cargo de esta villa conducir el homenaje, o sea, la villa le tiene que traer los trastos de la casa. Sí, que homenaje no es homenaje, es menaje. Ya, pero ahí dice homenaje. Sí. O a lo mejor en un principio era homenaje y se quedó homenaje. Uh-huh. Menaje es que me suena a palabra francesa. Sí. Uh-huh. Se le ha de dar auxilio si necesitare para la cobranza de un celemín de trigo por cada niño. Además de lo que le pagaban, cada padre pagaría un celemín por cada niño. Y claro, como lo tenía que recoger en las eras, dice que se lo recojan. Se lo recojan. No va a ir de era en era. Uh-huh. El tiempo que sea el referido Gabriel Fernández, no se le ha de permitir, o sea, que el tiempo que esté este maestro, otro no podrá abrir escuela. Uh-huh. Se le obliga a enseñar a leer, escribir, contar y doctrina cristiana. Eso era la misión de este hombre. Las 4 reglas, la lectura y la escritura y la doctrina cristiana. Y esto era en 1935. Hay una sucesión de contratos en las mismas condiciones y llegamos, pues por ejemplo, a Ramón Sánchez Luengo, en 1759, ¿verdad? Que además pone que viene de Villatobas y que se le formaliza un contrato en las mismas condiciones, o prácticamente en las mismas condiciones, ¿verdad, Masi? Sí, solía variar muy poco. Vamos a ver. Incluso se le hace luego una ampliación a Ramón Sánchez Luengo, se le amplía de 1759 a 1761 y llega incluso hasta 1766. Ahí ya tenemos a un nuevo maestro que se llama Manuel Fernández Sancho, y este Manuel Fernández Sancho tenemos un documento que también solicita su continuidad. Es él el que solicita la continuidad. Sí. Uh-huh. No sé pues este es de 1766. Uh-huh. Te dice quién es la gente que estaba en el ayuntamiento, y de una parte y de otra Manuel Fernández Sancho, maestro de primeras letras de otra. Después de cumplir con aprovechamiento los niños que han asistido a la escuela, solicita continuar y que se haga nueva escritura, atendiendo a su buena conducta,
desempeño y educación que se ha dado a dichos niños durante el tiempo de 6 años. Condiciones: su sueldo 400 reales al año, este ya se lo han subido, sí. Pagados por tercios, por trimestres. Trimestres, sí. Estaría exento de bagajes y cargas municipales. Le darán casa donde habite y ponga su escuela a cargo del concejo. Ha de recibir en su escuela a los hijos de pobres de solemnidad, educarlos y enseñarlos, sin poder llevar estipendio alguno. O sea, a los que se consideran pobres del todo no se les cobra nada, ¿no? El celemín ese del trigo, nada. Eso están exentos. Rafa, pero obviamente los niños pobres no iban, pues porque tenían que trabajar. Tenían que ganar la vida como fuese. Claro. Sí. Pero ¿qué época estamos hablando? De 66 en este caso, 1766. No ha de poder abrir escuela en este pueblo maestro ninguno durante el tiempo que dure esta obligación. ¿Sabes? Y nos aparecen todos estos nombres, que está muy bien que salgan a la luz y recordarlos. Pues, sí. Ramón Sánchez Luengo, Francisco Fernández Olaya, Manuel Fernández Sancho, pues son los maestros que teníamos por aquí en esa época. Este Ramón Sánchez Luengo venía de Villatobas y le pagaban 400 reales a año y le hicieron un contrato por 2 años. Y le darían casa de los bienes propios del ayuntamiento. ¿Sabes? Y bueno, son así casi todos. Sí, son muy parecidos. Ahí, ya te digo, entre medias algún documento en el que se amplía el contrato, es decir, hemos estado desde tal año a tal año y ahora como ha ido muy bien, pues seguimos para adelante otros 3 años más, otros 2 años más, y luego en un momento pues se cambia de maestro porque el que estaba ya lo deja y viene otro nuevo. Por lo tanto, toda esa línea cronológica está muy bien conocerla. Bueno, normalmente venían de pueblos cercanos. Uno viene de Alcázar del Rey, hemos leído, sí, por ahí. Otro viene desde Villatobas, es decir, los que se enteran que aquí se les acaba el contrato a los maestros que había y iban a venir otros. Sí, el que está a lo mejor encuentra una condición mejor, un sitio mejor, o simplemente ya por muy mayor, jubilación no había entonces, pero bueno, pero que no está en condiciones de la clase y viene otra persona y entonces... O sea, pero el contrato se le podía ampliar. O respetar. Ampliar. Sí. Es mejor la palabra, ampliar, porque me imagino que no es lo mismo que yo fuera maestro, que esté 2 años y me diga, no, venga, ahora vas a venir tú, Rafa, y venga pues Rafa. Si venía otro que les gustaba más, se le daban al... O sea que el que decidía era el ayuntamiento, decía... Sí, totalmente. Sí, porque nos gusta tu trabajo, sigues, y si no, pues... En función de eso, porque además lo pone ahí, es decir, como el trabajo está bien y los niños han salido adelante, pues continuamos con este. Y a lo mejor ya no era ni cuestión de trabajo, sino de feeling, como decimos ahora, con el ayuntamiento. Es decir, si no te llevas bien con el alcalde, pues el alcalde te da la patada y trae a otro que sea más de su cuerda, o sea, más dócil o lo que fuere. ¿Sabes? Había también que el cura estuviese de acuerdo porque dice que los sábados han de cantar la doctrina cristiana en voz alta por las calles. Es decir, que el cura influía. Pues es que les ha enseñado muy bien la doctrina cristiana o... ¿Sabes? Te influía. O sea, que el maestro se enfrentaba a los muchachos, a los padres, al ayuntamiento y al cura. Sí. Claro. Joder. Lo mismo que ahora, sin contar lo del cura, a lo mejor el cura viene por otras vías, pero es casi lo mismo. Robert. Sí. Así es. Bueno, pues todos esos documentos más, como decías tú cuando estábamos en casa, no se pueden quedar en un cajón. Son inencontrables, porque yo, fíjate, si me he mirado papeles y esto es lo único, porque yo lo clasifico luego y lo pongo donde corresponda, y esto no ha salido, porque por fin, verás, la formación de los maestros
no estaba arreglado todavía, ¿eh? Era cualquiera que sabía leer, escribir y que... Decía, yo me voy a dedicar a ser... Igual que te dices, yo voy a ser del campo, pues yo voy a ser maestro. Pues yo voy a ser maestro. Y que aceptaba las condiciones que le ofertaban. Luego hubo la Hermandad de San Casiano, que regula lo que los maestros deberían saber para poder enseñar. ¿Sabes? Porque entonces... Las normas. Esto es. Y por eso las escuelas de maestros se llaman escuelas normales. Porque eran los que daban las normas. Pero no estuvo arreglado, no estuvo reglamentado hasta muy tarde la formación de los maestros. Tenía mucho que ver que supiesen muy bien la doctrina cristiana y que aceptasen las condiciones. Ahora, lo que dice aquí, que se le dará casa. Eso era muy importante, porque eso se ha mantenido hasta ahora, que es la casa habitación. Todavía aquí en Santa Cruz tenemos casas de maestros. Sí. O sea, en las escuelas de la calle José Sierra todavía están hábiles y habitables las 4 viviendas que hay para maestros. Sí. Yo incluso, que empecé a trabajar en el año 1990, pude optar a una casa de maestros en Corral de Almaguer. Yo llegué allí, ¿hay una casa libre? Pues sí. Pues si quieres te la puedes quedar por un alquiler ridículo. Sí, testimonial. Y no, en este momento a mí no me hizo falta porque yo estaba aquí en Santa Cruz y iba y venía todos los días, pero sí, hasta, ya digo, los años 90 hubo casas de maestros en Corral, que luego se ha habilitado como un edificio para otras funciones, y aquí en Santa Cruz todavía existen las casas de los maestros. O sea, donde mi amigo Quique... Sí. O sea, esas siguen funcionando Sí, ahora mismo como... sí. Siguen siendo Pero da la casas. casualidad de que como son de aquí la mayoría de los maestros, pues no... Pero los maestros que vienen no se han utilizado, pero los maestros que vienen y las quieren utilizar pueden. Claro. Aquí tienen, ya no, porque el médico ya no, pero aquí hubo casa de maestros, casa de médico, las casas de la Guardia Civil, el cuartel y la casa del cura. O sea, las fuerzas vivas, digamos, tenían casa, que se les facilitaba casa, vamos. Y está así. Y a raíz de esto, ya por esta época, estamos hablando, quiero que me hables de un libro que has encontrado también, el libro que se le regaló a Franco. ¿Qué es eso? Eso es que hay un señor, había un señor en Toledo, Luis Alba Nava, que era una institución y que yo le conocía de ir por el rastro, y este hombre dio orden. Perdona, ¿este hombre era de aquí de Santa Cruz? No, este hombre era de Toledo. De Toledo, vale. De los Alba de Toledo, una familia muy conocida. Sí. Dio orden que todos los documentos que saliesen de Toledo se los guardasen porque él pagaba mejor que nadie. Total, que lo último que compró, porque luego ya después cuando la pandemia murió, pero no murió de la pandemia, murió ya de mayor. Sí, coincidió la pandemia. Sí, pues nosotros quedábamos allí en Toledo en un sitio, en un sitio donde vendían periódicos, porque la pandemia, como no tenía papel, descubrí un sitio donde te vendían cuadernos y cosas porque ya no tenía nada donde escribir. Y allí es donde quedaba con él. Y me mostró este libro que estaba forrado en terciopelo azul. Fue un libro que se coordinaron todas las provincias de España para explicar cómo estaba la enseñanza en las distintas provincias. Y ese libro de Toledo, pues habla de Santa Cruz de la Zarza. Estamos hablando de 1947. Búscalo por ahí si lo tienes, que tengo Sí. yo por aquí. Y es un libro donde aparece el nombre de algunos maestros que han dado clase a nuestros padres y a nuestros abuelos, porque desde 1947, claro, es la época en que nuestros padres y nuestros abuelos todavía estaban en la escuela, y tenemos ahí, además con los sueldos correspondientes. Si quieres lo lees tú un poquito o te voy diciendo yo, lo que quieras. Maestros de Santa Cruz, del libro regalado al general Franco en 1947, que tenía en su poder Luis Alba Nava en 2019, que le compró en el rastro y que ahora, tras su muerte, está en la Real Academia de Ciencias Históricas de Toledo. Yo tomé estos datos. Había don Álvaro Benítez San Nicolás, interino; Juan Ignacio Gamero, interino;
ganaban en 1936 3.000 pesetas año, y en 1947 7.200. Pedro Rivera Recio, Don Pedro sí es. Yo este sí le hemos oído conocido nombrar. todos. Don Pedro Rivera, nombrado a mis padres, sí. Es de los cursillos del 1935. Encarnación Sánchez Paniagua, que era doña Encarna, la maestra de párvulos, que yo fui con ella de pequeño. Tenía su oposición y orientación profesional. Ganaba en el 36 4.000 pesetas año y en el 39 6.000. María Dolores Barreno Alcalde, oposición y orientación profesional. Esta yo creo que es porque doña Dolores, que esta estuvo hasta el año 60 o por ahí. Que no es doña Lola, no es doña No, Dolores yo Arandes. estaba yo. Manuela Verdasco Colinas, que era doña Antonia, no sé por qué aquí pone Manuela. Oposición y orientación profesional. Sueldo en 1936 3.000 pesetas y en el 47 6.000 pesetas. Flor Pérez Lago era de la oposición maestra por oposición. Y luego vienen al final de ese libro unos dibujos que hizo Francisco Gómez de segundo grado, que no sé quién es, era un niño. Y luego otros dibujos que hizo Mateo García Caro el Rey. Que a Mateo sí que lo conocemos. Que sí le hemos conocido. Mateo, ¿quién es Mateo? Los García Caro, pues los García Caro de aquí, de Santa Cruz. Sí. Mateo que estuvo trabajando en la televisión. Exactamente. Sí, hombre, ahí vive ahí, tiene la casa todavía ahí en bueno, la esquina Jerónimo Carreño, subida al Coso. Bueno, pues ese de niño hizo los dibujos para este álbum, que es un álbum que está muy bien. Mateo, ¿sabes? Y le llegué a ver allí en Toledo, que le tenía este álbum, pero vamos, no se ha perdido porque lo tiene. Está, me ha dicho, en la escuela o en el archivo histórico. Es que no me he quedado con la copla. En la Real Academia de Ciencias Históricas de Toledo. O sea que el libro está localizado y supongo que cuando esté catalogado será consultable. Se podrá consultar más porque estos dibujos y todo esto se ve allí perfectamente. Obviamente era... luego las niñas también debieron dibujar algo, pero no lo he visto. Pongo incompleto buscar cuando se pueda en el original. ¿Sabes? Pues eso, otro documento interesante que tenemos que rascar y que traer para acá. Pero pues, lo que sí hubo unas escuelas debajo del centro médico. Hubo unas escuelas. ¿Del Jerónimo Carreño? Sí, no. El centro médico actual. En la calle del hospital. Sí, la pero calle del tú hospital. dices Jerónimo Carreño porque fue el que dejó el dinero para hacer el edificio. Pero es ese. Sí, ese edificio. Allí también había unas escuelas donde iban los niños de la plaza y la madre de Manolo Figueroa, que vivía por aquí. Era aquello que era muy lóbregas y muy oscuras y muy feas, que eso tiene que ser la parte de abajo del centro médico. Eso tiene muy pocas luces porque es un cerro, es un terraplén, es una... Pero lo habilitaron, se conoce que ya estaban estrechos de aulas. Sí, claro. Y lo habilitaron durante un tiempo. Es decir, aquello fue en la preguerra, es donde funcionó esas escuelas, ¿sabes? Y así. Y bueno, pues estamos viendo que cuando habla que a los maestros se les dará casa, yo no sé si es casa exactamente, casa habitación para vivir o casa para dar clase. El edificio para dar clase, sí. Eso no lo sé exactamente porque... Deja lugar a dudas lo que está escrito. No se aclara muy bien. Yo diría que para dar clase, porque las escuelas que hubo después del Pósito, esas se hacen en 1911. Y anterior a 1911
había más escuelas, pero creo que la casa que les daban era una vivienda para que den... Sí, lo que es el aula, vamos, o Sí, las aulas en sí, este caso. Sí. Pues muy bien. La verdad Pero es que fíjate, es una... ahora hablando, y ya terminamos si quieres, pero hablando de esto es que yo lo estoy viviendo, o sea, yo eso lo he vivido, es como, tú tienes, te dan casa, te dan sitio para dar clases, no había un sitio habían pocos sitios específicos para dar clase, como por ejemplo las escuelas de aquí del Brillante y tal y cual. Pero es que después, o sea, yo he ido a las escuelas aquí con Doña María. En la calle Los Pozos, aquí en la discoteca. En la discoteca con Doña Juana, pero después con Don Felipe era... sí, era ahí en la calle Los Pozos. En la calle Los Pozos era una habitación ahí que le dejaron. Ese es el problema que surgió en los años 60 con el baby boom. Es decir, España ya empieza a modernizarse y las familias... Todavía no teníamos lo del preservativo muy arraigado, porque pues tú como yo, como cualquiera de nuestra edad, los nacidos entre los 60 y los 70, tenemos normalmente 3, 4 hermanos. Y además ya todos vivían, porque los anteriores, cuando eran 3, 4, 5, a lo mejor 2 o 3 habían muerto. Pero no, resulta que hay muchos niños, y todos sanos, y todos vivos, y todos necesitan ser escolarizados. Y además la ley Villar-Palasí, la de 1975, con la que arranqué, soy de primero de EGB, yo fui el primero de EGB, mi generación, pues ya es obligatoria, enseñanza obligatoria. Entonces tienes muchos niños y no tienes escuelas, no tienes edificios con escuelas. Entonces ni se pueden hacer tan rápido porque el gobierno, el Estado Franco no tiene tanto dinero para escuelas, entonces pues se empiezan a habilitar locales donde fuese para acoger a todos esos niños. Aquí en 1960 se construye las escuelas de José Sierra, la de la calle José Sierra, que también pronto se quedan pequeñitas porque hay muchos niños y entonces tienen que habilitar pues lo que estamos hablando, las de aquí de abajo de las que... Lo de Párraga. Sí, la calle Los Pozos, aquí encima de la discoteca, en la subida de la encomienda había 3 aulas también, las de, pues en cualquier sitio que hubiese un poquito de amplitud, una sala amplia, pues allí estaban las escuelas. Pues ahí estaban las escuelas. Y cuando tú como yo estamos en cuarto y decía don Felipe, ahora bájate a echar la quiniela, y mandaba a 2 y se bajaban al estanco a echar la quiniela, y así, ¿no? Y no pasaba nada, al recreo, y estabas en el recreo desde las 11 de la mañana hasta que alguien se acordaba que había que volver, y en fin, que era muy curioso. No, pero eso eran determinados maestros, otros no. No, bueno, ya estoy exagerándolo un poquito para ver el ambiente que había de escuela, ¿no? O sea, no había un grupo homogéneo donde todo el mundo va allí. Me estoy refiriendo a pueblos como el nuestro, que eran la mayoría. Es decir, hasta que aquí no se construyen ya en los años 80 el edificio nuevo donde está la escuela y donde está el IESO, estábamos en estas condiciones. Y además luego también nos hemos saltado el tema de... Bueno, no lo hemos saltado. Tú hiciste un programa me acuerdo de don Félix cuando iba a los pajares, que eso también es muy bonito. La enseñanza motorizada. Que hemos hablado, que en el 1700, gente pobre, en la posguerra, mi padre pues escribir poquito y leer lo justo, pues lo justo, porque tenían que trabajar, o sea que en un tiempo tenían sus problemas, pero después de la guerra tienen los otros problemas mayores todavía. Sí, claro. Normalmente procuraban dar soluciones, porque por ejemplo las fincas donde había muchos niños, uno de los empleados de la finca, por ejemplo el tío Ramiro, el padre de la estrella, de esta que es Cojita, sí, pues ese sabía un poquito más, y ese en unos tableros daba clase a los niños de Villaverde del Río, porque estaba en esa finca. Procuraban enseñarles, sobre todo a los niños, porque los niños, como tenían que ir a la mili y tenían que escribir cartas, no es que estuviese prohibido enseñar a las niñas, pero... se les hacía menos caso, era menos necesario. Sí, porque la mujer, ¿dónde se iba a quedar? Se iba a casar, se iba a quedar en la casa cuidando a sus hijos. Y el hombre pues se iba, tenía que tener o el negocio o lo que sea, o las cuentas, las que fuese. Y es otra época muy interesante. Masi, ¿has estado a gusto?
Sí, Sí. ¿Sigues cansado? ¿Seguimos un poquito más o No, lo ves bien? Pues que te quería contar eso, que Sí, además dime. existía algo que no hemos hablado, que era la gente que daba lecciones particulares en su casa Sí, por las hemos hablado en noches. tu casa un ratito de eso. Ujú. Eso muchos muchachos, porque muchachas no iban, cogían la silla, se llevaban la silla desde su casa y se iban a casa de alguien que tuviese una habitación grande y daba clases. Pues mira, aquí, bueno, ibas a casa de, por ejemplo, de Manolo Repollo o de Julián Jaulilla o de el padre de la Maritoñi. A ver, sí. Ahí no te puedo ayudar de momento. Sí, gente que sabía Sí. Ujú. y que se quería ganar un dinerito extra. Sí, como en maestros de pago. Sí, Ujú. y iban por las noches, daban Sí, sus clases. Sí, daban su- sus clases, pero sus clases era dictados y dictados y dictados y cuentas, cuentas y cuentas, Ujú. ¿sabes? Sí, Pues de esos, yo que empecé a ejercer en Quintanar de la Orden en el año 70, ya con mi oposición hecha, Ujú. todavía había maestros que les llamaban el maestro amigo. Era un amigo de la familia que daba clases a los niños. Y ahí en Quintanar recuerdo del Cani, del Chani y de tal gente que uno de ellos estaba inválido Ujú. y daba clases. Y la y se única ganaba manera así. de ganarse la vida era esa, claro, porque... Sí, Ujú. sí. Sino que hubo Pepe Campa, que no me ha salido el Sí, nombre. Pepe Campo, sí. Pepe Campa. Él se daba clases porque, o por ejemplo, los alumnos aventajados enseguida procuraban dar clase, pues porque para ganarse un dinero. Sí. Y además la gente agradecida porque Hay- daban clases por la noche, no existían las escuelas de adultos, daban clases por la noche y lo valoraban mucho porque como se tenían que ir a la mili, tenían que saber. Tenían que saber. Es que las clases nocturnas tenían también eso, por lo mismo que estás diciendo tú, es decir, un niño, porque eran niños, tenía que trabajar o echar una mano a casa y la única manera que podía estudiar o aprender a leer y escribir era por la tarde o por la noche. Y esos maestros hacían esa función. Era cualquiera que tuviese determinados conocimientos y se atreviese. Ujú. Sí, a pelear con la jauría. Sí. Sí, sí. Y era, pues Jaulilla daba clase, que ese Jaulilla, uno muy alto que me le he encontrado yo en Tarancón, Ujú. Julián Jaulilla, y no sabría decirte más porque no lo traigo preparado así Sí, sí, de... sí. Pero bueno, Y yo no sé vosotros, pero yo jugaba y estudiaba haciendo que yo era el maestro. ¿Así? Sí, yo tenía unas pizarritas y yo cogía mis tizas y yo estudiaba y yo hacía como si impartiera yo mis clases imaginarias a mis alumnos O sea, que imaginarios. tienes vocación de No lo sé, docente. tengo muy poca paciencia. Es una condición. Tengo muy poca paciencia, pero yo estudiaba así, o sea, escribía mis tareas en el... ¿no? Y tenéis que saber esto, y tenéis que saber... Y yo lo ponía en mi pizarrita y a mis alumnos imaginarios se lo intentaba explicar. Es que una de las virtudes que tiene que tener un maestro, yo creo que es que debe ser un buen comunicador. Y vamos, tú no eres mal comunicador, es decir, sabes expresarte y expresar lo que quieres y cómo. Porque hay que saber contar las cosas a los niños, ¿verdad, Masi? No es una lección, es contar algo para que lo entienda alguien que no lo sabe. Y esa es una labor para el que lo ha trabajado, pues a lo mejor nos sale de dentro, es fácil, pero para alguien externo... es lo que decimos siempre, hay muchos matemáticos, muchos físicos, muchos químicos que tienen mentes privilegiadas, pero no son buenos docentes porque no saben explicar. No son comunicadores. Exactamente, no en saben. absoluto. Uh-huh. Y hay muchos, cuando la gente llega a las universidades y dice, joder, tengo un maestro que es doctor en no sé cuántas cosas, pero no hay manera, no lo entiendo, no sabe explicar. Yo las matemáticas han sido la cruz de mí. Y dependiendo de quién me las explicara,
me resultaban más fáciles. O sea, yo decía, coño, esto yo el año pasado no lo entendía, yo iba muy mal y esto lo encuentro facilísimo. Y es eso, es el saber comunicar, el saber explicar. Sí, es eso. Luego a eso le añades un poquito de paciencia, un poquito de ganas de hacer cosas y ya tienes un maestro. Luego, no he hablado de las escuelas parroquiales, que como no había aulas, el ministerio propuso a los maestros que quisieran abrir escuela. De ahí sale la escuela concertada que tenemos actualmente. Sí. Entonces aquí en Santa Cruz estaba la escuela de don Ángel de la Aza, que era mi maestro, que ese daba clases en su casa y había un cartel, escuela parroquial. Luego había otra escuela parroquial que era la de doña María Ruy Pérez. Esa me dio a mí. Primero o segundo te daría. Segundo. Y luego había otra de doña María Teresa Dema, que también era parroquial. Teresa. Es decir, tú tienes un local y tienes el título. Entonces, abres un aula para... Eso está funcionando hasta el año 60 o por ahí. Sí, y es así. Y las escuelas parroquiales. Y las propias monjas franciscanas tuvieron su educación infantil, sus parvulitos también, de esta manera. Claro. Esas abrieron aquí en el 57. Y estuvieron hasta los años 80, 90, no, 80, 70, no, 80, sí. Alguno de mis hermanos estuvo un año allí. Yo sí que puedo decir que he estado siempre en la escuela pública, desde los 2 años y medio que me llevó mi madre con mi tío Rafa, y pues luego estuve en los parvulitos, que eran escuela pública, no iban las monjas, y luego ya mi primaria, bachillerato, universidad, y luego como funcionario de carrera, pues he sido maestro y soy maestro de la enseñanza pública. Así que 56 años de carrera pública. Sino que tiene muchas variantes y muchas alternativas, pero en resumidas cuentas se valoraba. Además, yo recuerdo que aquí los maestros igual, de 8 a 9, de 9 a 10, de 1 a 2 y de 5 a 6 y de 6 a 7 nos daban clase de bachiller. Y allí empezamos a dar clases de bachiller con los maestros. Claro, el bachiller elemental. La gente muy joven no es el bachiller de ahora, ni es el bachiller... No. Además lo aprendimos estupendamente. Lo aprendimos estupendamente, sino que, bueno, pues el maestro le decía a tu madre normalmente, mira, este niño debe estudiar pues porque va muy bien en la escuela y tal y cual. Podemos darle de aquí el bachiller elemental, y así es cuando empecé yo con 10 años en el año 61, y nos hemos formado todos con los maestros de aquí, y además una formación excelente. Había 2 vías formativas en ese momento, lo que es la primaria actual, una para los que lo que decimos, una enseñanza muy básica, la regla básica, y los que sí que tenían despuntaban un poquito, se les podía hacer que estudiasen más adelante, comenzaban el bachillerato, lo que es ahora cuarto de primaria aproximadamente, empezaba el bachillerato. Pero yo sospecho, Rafa, que esto fue así toda la vida. Sí, bueno. Porque Amalia Avia, en su libro de memorias de Puertas para Adentro, cuenta que las maestras iban a su casa a darles clase a su hermana y a ella. Era una familia adinerada, Además, creo que una familia adinerada estaba hasta mal visto que fuese a la escuela. Sí. Hasta estaba mal visto. Juntarse con pues eso... Con el populacho. Con los pobrecicos de Santa Lucía y de las cuevas, pues no puede ser. Así que mejor que venga el maestro y le pagamos y ya está. Pues muy bien, Masi. Llevamos 1 hora y 10 minutos. Yo creo que ya lo vamos a dejar aquí y así te emplazamos para otro día. Sí. Nos preparas otra cosita. Yo con esto que tienes de los apellidos, a ver qué podemos hacer, porque hay muchos apellidos por ahí, que las ramas estas, los legajos que vas sacando de algunas familias, que de alguna de ellas concretamente, de 1 o 2, podemos sacar alguna buena historia. Los Pacheco y los pues Ruiz, cuando queráis, cuando queráis,
Pues nada, pues fijo un tema para hablar, y, sí, algo que pueda interesar a la gente que nos a la escucha, gente, sí. y lo empezamos a contar. Sí, Sí. pues sí. Pues es que tenemos ya, hoy estamos ya 17 de diciembre. Tenemos 2 programas. Vamos a ver, el próximo programa era el homenaje a Lorca, música y poemas de Lorca. El especial. Sí, como hemos tenido tanta gente que nos ha traído cosas y casi nadie se ha repetido, que es lo que me querías decir tú desde Suecia, me ha salido un programa de 2 horas y media. Ese no nos cabe en nuestra franja horaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. He dividido el programa en 2 partes. Entonces, el día 24, día Nochebuena, ponemos la primera parte. El día Especial Nochebuena. El día 31 ponemos la segunda parte. Para Especial la gente, Nochevieja. para la gente que nos oiga por la radio, por FM, en el 107.4 o en streaming en ondaplana-santacruz.es. El programa completo en iVoox, en Spotify, en YouTube y demás, lo vamos a poner el 24. Completo, las 2 horas, porque como lo puedes ponerte un ratito, dejarlo de escuchar, pues no hace falta que esté partido, lo ponemos entero, pero para los de la radio, para que... Y es un programa más... Y lo de la radio para que nos entre todo el programa entero, Sí, claro. te lo cuento, hemos hecho... Pacheco hizo el programa con la biografía de Federico García Lorca, que estuvo fenomenal, se lo ocurrió muy bien. Y entonces nos surgió la idea de decirles a nuestros oyentes que nos mandasen alguna poesía de Federico García Lorca, la que ellos quisieran, grabada con su voz, a través del correo electrónico y tal. Sí. Pues hemos recibido 20 poemas de gente desde 4 años hasta casi 90. Y entonces hemos buscado canciones de músicos más o menos famosos que han hecho canciones con poemas de Lorca y los hemos puesto todos en un mismo programa. Uh-huh. Y ha quedado chulo. Uh-huh. Y entonces... ¿Y ese cuándo se puede escuchar? Pues lo vamos a poner el día de Nochebuena a las 6 de la tarde, la primera parte, y el día de Nochevieja a las 6 de la tarde, la segunda. Ah, pues muy bien. Sí, así Uh-huh. que... Y después en YouTube. Bueno, tú no tienes No. eso, ¿no? YouTube, iVoox tampoco tienes eso, ¿no? Pero para los que tengan YouTube e iVoox Spotify, y Spotify también, sí. eso lo pueden escuchar el día 24. El día 24, si no el 24, el 25, cuando lo pueda subir, porque siempre lo subo después de que se escuche en FM, pues ya decimos que ese programa ya está grabado, ya está hecho, y para Navidad ya lo tenemos para escuchar. Así que... Pues muy bien, pues aquí terminamos año, nos vemos año porque nos vemos el día 20 el de día enero, 20 ¿no? de enero, que tenemos también tenemos invitada. un especial, tenemos invitada. Ujú. Pues ya eso ya lo desvelaremos para entonces. Sí. Así que bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes, que no nos vemos hasta después y esperamos que a la vuelta sigáis aquí con nosotros. No me cuentes historias. Sí, no hagáis lo que los japoneses hicieron, nos abandonaron. Eso es que teníamos unos oyentes en Japón. En las estadísticas sale de dónde nos escucha la gente y había un par de escuchas desde Japón. Y en los primeros meses, y luego ya desaparecieron, ya no nos han vuelto a Ya no escuchar nos han desde vuelto a Japón. escuchar. Suponemos Nos que abandonaron. algún español que andaba por allí. Sí, el monjo. Por ejemplo, puede ser, sí, porque alguna vez he hablado yo con él y es un seguidor también, Antonio y demás, son seguidores ¿Un nuestros. primo de Antonio? Ujú, exactamente. Pues nada, lo dicho, nos Bueno. vemos a la vuelta y nos vemos aquí en Onda Plan Santa Cruz. Felices fiestas. Felices fiestas, hasta la Feliz- próxima. Feliz a todo el mundo. Muchas felicidades a todo el mundo. Gracias.